Y yo le agradezco al director general de la Facultad de Derecho que me tome la llamada. Doctor, ¿cómo estás? A ver, ¿está el doctor Contreras Bustamante? Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi querido Enrique, muy buenas tardes, a tus órdenes, con el gusto de saludarte como Te, siempre. te saludo con mucho afecto, doctor. Gracias por tomarme la llamada. Y yo te preguntaría, ¿qué fue, qué es, qué deja Porfirio Muñoz Ledo a este país? Mira, Porfirio Muñoz Ledo podemos clasificarlo como una inteligencia genial. La verdad es que fue un mexicano de excepción, lo tengo muy presente, porque el año pasado, a instancias de doña Silvia Lemus, la Facultad de Derecho le concedió la cátedra extraordinaria a Carlos Fuentes, y estuvo presente y estuvimos dialogando varias veces, varios días para preparar el evento, y lo vi subirse al aula magna Jacinto Payares en un auditorio repleto, improvisar un discurso, haciendo gala de memoria y haciendo gala de una cultura excepcional. Mira, desde que él fue estudiante de la Facultad de Derecho, se destacó por su inteligencia. Él formó parte de una generación que se conoce en la Facultad de Derecho como del medio siglo, en la que están personas pues de la talla de Carlos Fuentes, del propio Miguel de la Madrid, de don Sergio García Ramírez, de Carlos Monsiváis, de Miguel González Avelar, y desde entonces pues él andaba metido en la política estudiantil, en las sociedades de alumnos, fue campeón de oratoria, practicaba box, y siempre fue, digamos, una persona muy destacada en su generación. Porfirio Muñoz Ledo podemos nosotros decir que es un ingrediente indispensable de la democratización del país, ¿no? Desde que decidió aliarse con Cuauhtémoc Cárdenas y con Ifigenia Martínez de Navarrete para salirse del PRI y crear aquel Frente Democrático Nacional y empezar a presionar para lo que fue una elección muy disputada en 1988 y que finalmente terminó con la presencia de Cuauhtémoc Cárdenas como un líder social. Ese mismo año hay que recordar que él entra como diputado y va a ser por primera vez en la historia un diputado que interrumpe el discurso del presidente de la República. En los días de los informes presidenciales se decía que era el día del presidente, más que cumplir con lo que la Constitución dice, que es cuando el presidente tiene que ir a rendir cuentas al Congreso, pues se había acostumbrado en aquella época priista que el día del informe fuera todo un homenaje y toda una serie de festividades para el presidente, y Porfirio se levanta, interrumpe al presidente, se hace un gran escándalo, no pasó a mayores, pero a partir de ahí los informes presidenciales se habían de cambiar para siempre. Y luego hay que recordar que también vuelve a ser diputado cuando el PRI pierde la mayoría del Congreso en la Cámara de Diputados, y él coordinando a una fracción importante de diputados de izquierda, se alía con el PAN y con los demás partidos y le quitan al PRI el control de la Cámara de Diputados, lo que era la gran comisión de la Cámara de Diputados, y se instaura pues una época en que nunca más un presidente había vuelto a tener el control del Congreso de las dos cámaras, hasta ahora en la pasada legislatura que Morena tuvo el control de las dos cámaras, pero durante muchos años se inscribió aquella acción que Porfirio Muñoz Ledo encabezó y que tuvo que hablarse de una negociación y de crear una nueva estructura que acabó siendo una nueva ley orgánica del Congreso. Presidente de tres partidos, y yo no mal recuerdo, fue presidente del PRI, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, del que fue candidato, del PRD, intentó ser también presidente de Morena. Así que Porfirio es una persona que entra a la historia de este país como un eslabón muy importante, y sin su presencia y sin su actuar en la política no podríamos entender el sistema democrático que estamos viviendo hoy, Enrique. Recordaba yo esto que mencionabas, doctor, porque me tocó estar ahí en la Cámara,
en aquel informe del presidente Lamadrid cuando se para de su curul y interrumpe al presidente y se arma ahí un escándalo ahí. Me acuerdo de el gobernador de Baja California, Jicotenca Leiva Mortera, sí, que se le va casi lo golpea, ¿no? Bueno, todo lo que ya ha contado la historia política reciente. Regálame una respuesta más, doctor. Sí, señor. ¿Quién era el último Porfirio Muñoz Ledo que conocimos? ¿Fue el mismo, aquel de estudiante de la Facultad de Derecho? ¿Fue mutando? Tú hablabas de su paso por partidos diferentes en términos de geometría política. ¿Cuál fue el último Porfirio Muñoz Ledo que conocimos y, por cierto, distanciado de el presidente al que le otorgó la banda, incluso le colocó la banda? Yo creo que fue el de siempre, un hombre polémico y un gran polemista. Él ante todo pues se sentía un hombre de Estado y siempre estaba en contra del autoritarismo, y la última vez que platicamos con motivo de esta cátedra extraordinaria Carlos Fuentes, él me decía que él no estaba en contra de lo que estaba viviéndose, porque este gobierno, según él, había dejado muchas cosas que desear, que habían luchado mucho porque llegara a la presidencia un gobierno de izquierda, y que esto que se estaba viviendo pues no tenía nada que ver con lo que habían soñado él y otros luchadores como el ingeniero Cárdenas, y que precisamente por eso estaba, como siempre, del lado de la crítica, del lado de la oposición. Así que yo creo que pues mermado por la edad en sus atributos físicos, pero no mentales. Te digo que lo vi pronunciar un discurso improvisado de una hora, increíblemente lleno de estadísticas, de fechas y de detalles sobre lo que había sido la juventud y la relación con Carlos Fuentes, y creo que pues el tiempo le ganó, pero finalmente Porfirio Muñoz Ledo murió